y luego adaptarlas pues, a los actores y bajo las órdenes del director, que exige por ciertas también bueno, posibilidades para la película, o para el cine, o para la serie. Entonces es un trabajo bonito, complicado en algunos momentos. Bien, pasamos a la Edad Media. Como ven, en la Edad Media hemos visto multitud de películas. Todos estos caballeros que tenían una filosofía especial estaban cubiertos por una serie de armaduras. Unas armaduras muy pesadas que lo que hacían es que el tipo de esgrima que se realizaba, los tipos de combate, requerían un arma muy grande, muy pesada, cargada con mucha fuerza, con unos golpes muy intensos que pudieran romper o herir o entrar en las zonas de flexura que tenían estas armaduras. También existían los juicios de Dios, los duelos, las justas, como vemos aquí. Además eran juicios o eran duelos que estaban siendo presenciados también, como vemos, pues, por los príncipes y los reyes de la época. Como vemos aquí, el juicio de Dios, está el ángel, la sabiduría, ¿no? Dios, la parte superior está como vigilando cuál de los dos contendientes pues, es más propicio a ganar este salto. Como vemos, utilizaban puñales también en distancias cortas, utilizaban caídas, pues, intentos de luxaciones, de una serie de movimientos para llevar al adversario al suelo y que fuera una presa más fácil. Pero principalmente eran golpes lanzados, golpes a la cabeza, golpes a las extremidades para inutilizar al adversario. Como ven aquí, después de una justa, después de un torneo, pues ven todo el resto de las armaduras que quedan diseminadas por el suelo, pues de todos los contendientes que han ido pasando y las consecuencias que han tenido. Bueno, requerían una esgrima singular, como decíamos, y como vemos en las armaduras, algunas de ellas tenían algunas flexuras. En la zona de flexura debajo de la axila, por ejemplo en la zona inguinal, en la zona del codo, en los ojos, en el cuello, tienen como unas hendiduras para poder permitir el movimiento, y durante cierto tiempo convivieron o coexistieron la esgrima medieval, la esgrima con armas muy pesadas, con mandobles, mano y media, con la esgrima de punta, que en principio fueron los italianos las que empezaron a realizarlo, y había combates en los cuales pues, había un contendiente con una armadura completa y otro contendiente que iba directamente a pecho desnudo con una espada pues, muy liviana, muy fina, y los golpes que ejecutaba eran de punta, como vemos aquí, intentando entrar pues, en el yelmo, en el visor, en las flexuras de esta armadura. Van a ver alguna imagen ahora de cómo podría ser parte de la esgrima de esta época, pues la época del rey Arturo. Lancelot en una batalla final, en este caso no van con armaduras, pero sí que la técnica, verán que es técnica a dos manos. Esta fue coreograficada también por Bob Anderson, por uno de mis maestros.
Son golpes, como decíamos, muy lanzados, golpes con mucha inercia, con mucha potencia, golpes de corte en su mayoría. En épocas veces se utilizaba la punta, salvo pues, para finalmente acabar con la vida del adversario, pero eran golpes que requerían una gran fortaleza física para realizar este tipo de esgrima. Al final hemos visto que se aceleraba, eran bastante rápidos los movimientos, aunque principalmente con este tipo de armas tan pesadas probablemente los movimientos no fuesen así de ágiles. Luego apareció el paso, una de las formas de pensar de cómo pasó de la esgrima antigua a la esgrima moderna. Se piensa que podría tener su origen en dos consecuencias o en dos situaciones. La primera fue el descubrimiento de la pólvora en Europa. Este descubrimiento hizo que las armaduras pues, no fuesen tan útiles ya en contra de las armas de fuego y que las armaduras empezasen a dejar de ser utilizadas, utilizar otro tipo de vestimenta y, por supuesto, a cambiar el tipo de armamento. Esto no hizo que desapareciese la esgrima y que desapareciesen las armas blancas. Al revés, esto hizo que se desarrollasen más incluso. Porque donde no llegaba la pólvora o el fuego, tenían que estar las armas. Entonces hubo un gran desarrollo, incluso después del descubrimiento de las armas de fuego. Pero probablemente lo más importante y lo que diferenció este paso de la esgrima antigua a la esgrima moderna, tal y como hoy la podemos entender, es la codificación de ese conocimiento. Es el inicio de los tratados de esgrima, de escribir, de tener pues, codificado el conocimiento que existía en el arte de las armas. Y vamos a hablar de uno de los primeros tratados de los que se tiene conocimiento. Es un tratado italiano, Fiori dei Liberi, Flors Volatorum, del Fiori dei Liberi, que es de donde viene nuestra escuela, de la que hablaremos, y que hablaba pues, que tenían diferentes animales en los cuales copiaban sus habilidades, su fortaleza, su destreza, su celeridad, etc. Y eran los signos habituales de las cualidades que debería tener un buen tirador de esgrima de aquella época. Se ha descubierto hace relativamente poco, en 1900, pero son originarios del 1409-1400. Estas son algunas de las imágenes, cómo se codificaba ese conocimiento, como Fiori dei Liberi dedicó toda su vida como maestro de armas italiano pues, a codificar, a escribir y a describir todas y cada una de las técnicas que se podían realizar con estas armas, incluso enganches, luxaciones, caídas, desarmes, presiones, golpes. Estas son algunas de las técnicas que el maestro Fiori dei Liberi pues, detalla en su Flors Volatorum, el flor del duelo, o la flor de la batalla, también llamada. Como se puede decir también, la hoja del contrario. Entramos en el 1443, donde hay un manuscrito importante del alemán Talhofer, de Brecht, con esgrima a dos manos, escudo, hacha y daga. Es otro de los pasos en los cuales ya empezamos a ver cómo se empieza la esgrima pues, a de alguna manera describir, dibujar, para que los estudiantes o los alumnos de estas escuelas pudiesen mejorar y practicar este tipo de técnicas. Esta es una película un poco antigua, en verdad, pero sí que es más o menos de esta época y que se grabó concretamente en España hace mucho tiempo. Bueno, antes vamos a poner cómo coexistían los dos tipos de esgrima. Cómo coexistía la esgrima, por ejemplo, en este duelo de Rob-Roy, la esgrima francesa, del florete francés, junto con la esgrima de lo que podrían ser los escoceses, con una espada, con una cazoleta de cesta, como van a ver. Y vemos cómo durante algún tiempo, como decíamos antes, cuando acababa la época medieval, que existían las armaduras y existían los golpes de punta, una espada un poquito más larga. En este periodo histórico también se empezó a utilizar el florete como en contraposición a la esgrima más de fuerza, de golpes más lanzados, un poquito más brutal, como era la que se realizaba por los escoceses. Después de la espada Claymore, pues este tipo de armas que ven aquí. You are here on a matter of honor. I am here to assure you settle it honorably. There will be no backstabbing. You will not throw your blades, nor will you use weapons other than agreed. If quarter is asked, no quarter will be asked. Both given.
Attend upon your weapons and commence upon my mark. I ask, not given.
ver un poco cómo son los dos tipos de esgrima que podrían coexistir en un momento dado. Unos golpes que se ejecutan muy lanzados, golpes de corte, no eran tan letales ese tipo de golpes porque chocaban contra el hueso, chocaban contra ciertas estructuras, entonces no solían ser tan letales como podrían ser los golpes de punta, que cuando había una estocada iban directamente pues, a una víscera, a un órgano vital y eran bastante más mortales. Como ven, permitía mucha más movilidad, mucha más agilidad de movimientos este tipo de armas más cortas, y las otras eran armas pues, que había que imprimir más fuerza y llevaban un tipo de esgrima totalmente diferente. Y esta es una película que también he querido traer del CID, como decíamos, para que se vea un poco cómo era la esgrima antigua también, quiero decir, cómo se montaban los maestros de esgrima en películas anteriores. Estas son todas bastante actuales, pero aquí vemos cómo se realizaban los combates de esgrima, concretamente en una película del CID que se grabó en España, y aunque es con una mano, pues es un poco de la época histórica en la que estamos hablando. Y aún recuerdo por qué una vez os creéis digno de Jimena. Retiraos, Rodrigo. ¿Qué gloria tendría el alférez del rey matando a un hombre como tú? ¿Creéis que fuera un hombre vivir sin honor? No. Bueno, simplemente para que vean un poco cómo se realizaban estas coreografías de esgrima en películas anteriores a las que estamos mostrando. Concretamente, esta es una de las espadas que utilizaba el Cid Campeador. Estaba la tizona, que era bastante más grande, tipo mano y media, y la colada. La colada es la que utiliza justo en esta coreografía, y una de las réplicas las tenemos aquí abajo que hemos utilizado para una de nuestros musicales. Una de las empuñaduras o las hojas que tenemos son de lazo, como ven. Bueno, vamos a continuar. Ya estamos llegando casi a la época moderna, pero hay algo que me gustaría pues, compartir con ustedes, porque esto fue una de las enseñanzas de mi maestro Enzo Cherubino, y habla de la simbología de la espada. Él veía la esgrima no solamente como una forma de trabajo, de ejercitarse, de desarrollarse artísticamente, de hacer deporte, sino también como una forma de conseguir de alguna manera el equilibrio y como ser humano también progresar un poco en ese camino que todos tenemos. Y es el aspecto filosófico de la espada. Él hablaba de que las espadas que habitualmente utilizamos es como un triángulo. Es un triángulo que tiene un vértice que está apuntando al suelo, digamos, pues a lo que es lo más material, lo que nos tiene mantenido a la realidad, y otra parte superior que está pues apuntando un poco a lo que es el universo, la energía del universo. Todo ello en la cruz, en el centro, se aúna, por eso en uno de nuestros saludos la traemos al corazón, y se supone que todas esas energías, ese simbolismo,
es lo que es la doble dualidad del ser humano y lo que lleva un poco esta escuela de trabajo de esgrima, que era uno de los principales artífices de nuestro maestro Enzo Cherubino. El principio de las cosas. Y eran caballeros, pero a la vez eran monjes, de alguna manera también. Es una institución que nació en el 1000 a.C., hay imágenes pues, muy románticas al respecto, y era necesario estar bautizado y ser nombrado caballero, que podía ser no solamente por familia o por apellido, sino por haber demostrado tu valor en una batalla, podría ser, a pesar de no tener orígenes de riqueza o de hidalguía, podía ser nombrado caballero también por el maestro. Concretamente, el maestro Enzo Cherubino ha nombrado varios caballeros en la historia. A mí me nombró caballero en Canarias, el último día que estuve con él, y en teoría pues tenemos la posibilidad nosotros de también nombrar caballeros siguiendo una serie de ritos, etcétera, pues a nuestros alumnos más aventajados. O sea que parece muy antiguo, pero que son tradiciones que también siguen estando vivas, ¿no? Bueno, vemos algunas de las imágenes. La vida caballeresca pues tenía una primera formación que era familiar, era individual, se aprendían pues las actividades relacionadas con esta vida caballeresca, que eran la caza, la equitación, el manejo de armas, en un principio con tu familia, en el castillo donde estuvieras cerca, pero la segunda era más larga, más técnica y era una verdadera iniciación, siquiera pues un oficio ya de alguna manera. No solo física, sino que también esotérica, y se recibía de forma colectiva. En los peldaños de la pirámide hablamos que cada señor se haya rodeado de una escuela de caballería. Los hijos de sus vasallos, sus protegidos, sus parientes menos afortunados van a ese castillo, acuden a esa zona feudal, donde son denominados aprendices y van poco a poco instruyéndose en lo que es el ser un caballero en el futuro. Hasta una edad entre los 16 y los 23 años se ocupan de los caballos, de las armas y siguen a su señor tanto a batallas como a torneos, justas, donde van adquiriendo esos conocimientos. El caballero tiene a bien, si lo tiene a bien, pues enseñarle su técnica, cómo él realiza este tipo de combates, cómo se prepara, y ellos principalmente tienen que cuidar de su armadura, de sus armas, de su caballo, etc. Desde ese día hasta su investidura lleva el título de escudero, y no todos, solamente un pequeño porcentaje de ellos son finalmente nombrados caballeros. Y una ceremonia, como decíamos, se podía realizar en el campo de batalla, al inicio de esta o después de una victoria, después de haber demostrado tu valor en esa batalla, y era la más gloriosa, si bien muy sencilla, con la entrega de la espada, esto cuando se realizaba en el propio campo de batalla. Pero había otra que se realizaba en la corte, en la cual pues, el príncipe, el rey y la princesa es quien te otorgaba las armas. Era más esotérica, sacramental, recibían la confesión, oraban y pasaban la noche previa a la imposición en una iglesia o en una capilla, lo que se denomina la vela de las armas. Tienen que estar rodeadas de sus armas, meditando, orando, rezando, de alguna manera concienciándose de que van a utilizar pues, toda esa sabiduría, todo ese conocimiento, todo ese poderío que ellos van a tener, siempre en pos de la justicia, de un bien loable y nunca para enriquecerse o en su propio beneficio. Comienzan con la bendición de las espadas, las espuelas y luego el resto, los yelmos, las botas de malla, el escudo y la armadura, mientras un escudero poco a poco lo va vistiendo. Recita algunas oraciones y pronuncia un juramento por el que se compromete a respetar las costumbres y las obligaciones de la caballería. El ritual termina con un gesto simbólico en el cual un oficiante en pie, el neófito de rodillas, recibe el toque de la espada en la cabeza y ambos hombros, seguido de la fórmula en nombre de Dios, de San Miguel y de San Jorge. Eso podía realizarlo pues, una princesa en la corte, como vemos aquí en esta imagen. Y tenemos a Parsifal, cómo recibió pues, estos deberes de caballero, y fue lo que se le dijo en su investidura. Se le dijo: hermano, si habéis conseguido imponeros a un caballero y se ve forzado a pediros piedad, concededle la misericordia. No seáis demasiado charlatán ni demasiado curioso. Quien habla demasiado comete un pecado. Si encontráis una señora o doncella en apuros, haced todo lo que esté en vuestro poder para socorrerla. Termino con un consejo. Entrad a menudo en el monasterio, implorad al Creador con el fin de que tenga piedad de vuestra alma y os guarde siempre. Entonces, como veis, no solamente era el hecho de combatir, de luchar, sino que había una parte también psicológica importante. Bueno, como vemos aquí, en los combates pervivió mucho tiempo la costumbre de esgrimir a dos manos, pero poco a poco ese escudo que se utilizaba antiguamente fue sustituido por una daga. Hay multitud de dagas. Esta, por ejemplo, es muy curiosa porque tiene un pequeño mecanismo que, siendo accionado, lo que hace es que se abre. Una vez que ha penetrado en el adversario, pues imaginaos la cantidad de daño que puede hacer este tipo. Bueno, las dagas de vela, algunas pues, muy ornamentadas,
cazoleta calada que están en los museos de Sevilla, de Madrid, etc. Esta es una italiana, se introducía el dedo pulgar. Bueno, desde el siglo XVI, como decimos, la espada se afina y se prolonga más que la antigua. Es la rapier, es de origen español, aunque en nuestro país la denominamos tizona, muy indicada para las estocadas. Primero eran muy largas, de 120, 130 centímetros, y luego poquito a poco, 140 incluso, y poco a poco se fueron ya haciendo cada vez más cortas. Pero como veis, pues tiene una ornamentación, la verdad que bastante vistosa en algunas de sus armas. Estos son todos de la Armería de Madrid, fotos obtenidas de la Armería. Y ahora quiero que vean, por ejemplo, este tipo de armas, cómo se utilizaban de acuerdo a diferentes tratados de la época. Algunos de los tratados eran españoles, la verdadera destreza de Pacheco de Narváez, otros tratados eran italianos, como puede ser el Agripa, Marozzo, y aquí vais a ver uno de los duelos que coreografió nuestro maestro Bob Anderson, de la Princesa Prometida, que es un duelo muy interesante y en el cual pues, vais a ver que hacen referencia a estas formas de esta esgrima, estos tratados, que si tuviéramos tiempo hablaríamos, si no en una próxima charla pues hablaríamos de ellos. Es un buen duelo, ¿eh? Es una maravilla de imágenes. Si estáis usando la defensa monética, es la más conveniente de este terreno. Naturalmente, esperáis que os ataque con capoferro. Naturalmente, pero creo que tipo de mula capoferro. ¿No os parece? Salvo que el enemigo haya estudiado a Agripa. Y yo lo he hecho. Sois fabuloso. Gracias. He practicado mucho. Aviso que sois mejor que yo. ¿Por qué sonreís? Porque sé algo que vos no sabéis. ¿De qué se trata? Que no soy zurdo. Sois asombrosos. Después de 20 años, debo confesaros una cosa. Que tampoco soy zurdo. ¿Quién sois vos? Eso no viene al caso. Debo saberlo. Lamento no complaceros. Está bien. Antes destruiría una vidriera de colores que a un hombre como vos. Sin embargo, no puedo permitir que me sigáis. Comprendedlo, os guardo el mayor de los respetos. Bueno, como habéis visto, es uno de los mejores duelos que hay en el cine y fue concretamente coreografiado por Bob Anderson. Yo, como tuve la oportunidad de trabajar mucho con este gran maestro, con el Capitán Alatriste, entonces pues me iba contando todas sus experiencias con los grandes actores, con las grandes películas que él había coreografiado, como La Guerra de las Galaxias, que la hacía de Darth Vader en los asaltos, El Zorro, Piratas del Caribe, todas las antiguas pelis, y concretamente me interesaba mucho este duelo, porque para mí es uno de los mejores que aparecen en el cine. Y hablamos largo y tendido sobre todas estas acciones. Es una coreografía que viene pues, muy bien documentada en la época. Eran precisamente esos movimientos de Agripa, de Marozzo, de Capoferro, lo que se utilizan, permitían esas espadas, esta movilidad que aquí vemos,
pero además pues incluye momentos de acrobacia, incluye momentos de comicidad, incluye pues ciertas licencias pues históricas y ciertos movimientos un poquito más graciosos. Todo el texto que se está diciendo a la vez que se está realizando el asalto de esgrima es muy interesante. Como un actor tiene que saber, un artista, pues desarrollar su técnica, su canto, su interpretación, etcétera, a la vez que está haciendo esgrima. Y él me dijo que esto se grabó en una sola mañana, realmente. Estaba todo preparado de tal manera que desde el principio hasta el final se fue grabando y se grabó en una sola sesión. Por supuesto, si cuentas